20 años de la Carta Democrática Interamericana. 11 de septiembre del 2001 en Lima, Perú, mientras el mismo día los Estados Unidos era víctima de los ataques terroristas que cambiaron el mundo y que, entre otras cosas, sirvieron para determinar la cuasi inexistencia de la Carta Democrática Interamericana. Lo comentaba el ex canciller del Perú, nuestro querido amigo González Posada, que el secretario de Estado, Colin Powell, tuvo que salir dejando firmada la carta en Lima antes de la celebración del acto oficial, precisamente por ese dramático momento que, quiero insistir, cambió el mundo. Y cambió el mundo porque, entre otras cosas, como bien lo ha señalado el ex vicepresidente Santos, la política exterior de los Estados Unidos simplemente se transformó para abandonar América Latina. A partir de ese momento, el 11 de septiembre, con la concentración en las dos guerras, la de Irak y la de Afganistán, los Estados Unidos se fue retirando y dejó el campo abierto en América Latina para un proceso que había empezado y que de otra manera pudo haber sido contenida, que era la expansión del castrismo, lo que hoy día se conoce como socialismo del siglo XXI o castrochavismo, que había empezado el año 1999, cuando la única dictadura de las Américas, la de Fidel Castro en Cuba, agonizaba en lo peor de su periodo especial y llegó Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, la salvó, le dio petróleo, le dio dinero y le terminó entregando Venezuela. Y eso produjo la reactivación del castrismo, que en el siglo XXI se llama castrochavismo porque es el socio capitalista que permite esa recomposición, ese salvataje que ha hecho que la América, en vez de tener una dictadura el año 1999, 20 años después de la Carta Democrática, 21 años después de empezado el siglo y 22 años después del salvataje que produce Chávez a Castro, tenga 4 dictaduras: la de Cuba, la de Venezuela, la de Bolivia y la de Nicaragua. Haya pasado por ahí el Ecuador con la dictadura de Correa y estén amenazadas las democracias de toda la región. Chile con una constituyente, a partir del precio del boleto del metro en Chile, han llevado a discutir la naturaleza del Estado. Colombia bajo un golpe de Estado permanente, aunque el presidente Duque no lo quiera reconocer. El Perú, consolada ahora por un proceso abiertamente castrochavista que está avanzando en la toma de instituciones desde el Poder Ejecutivo. La Argentina y México con gobiernos paradictatoriales al servicio de ese proceso socialista del siglo XXI, castrochavista, etcétera, etcétera. Entonces, hay 2 hechos históricos que se producen el mismo día hace 20 años, que son los hechos históricos de firmar la Carta Democrática Interamericana, que, como aquí se ha explicado, es resultado de un largo proceso, y el quiebre histórico que suponen los ataques terroristas que cambian toda la política exterior y la política interna de los Estados Unidos como primera potencia mundial. En ese marco de referencia es que tenemos que analizar, por lo menos desde mi punto de vista, los 20 años de una Carta Democrática Americana muy señalada, muy ultrajada, ignorada y a veces minimizada. Yo quiero decirles primero que la Carta Democrática Interamericana es un tratado constitutivo. ¿Qué es un tratado constitutivo? Es la más importante norma internacional que pueden firmar los estados. Tratado constitutivo es el que organiza las Naciones Unidas, se llama la Carta del Atlántico. Tratado constitutivo es la que organiza la Organización de Estados Americanos, se llama Carta de Bogotá. Esta es la Carta Democrática Interamericana, tiene absolutamente el mismo valor legal, por eso es una carta. Y un tratado es obligatorio para los estados, pero además cuando es constitutivo, Almagro tiene razón cuando dice esta es una constitución, claro que es una constitución, porque constituye un orden democrático que empieza por declarar que la democracia es el derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Y lo otro que hace es establecer los elementos esenciales de la democracia: el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio de acuerdo al Estado de Derecho, la separación e independencia de los órganos del poder público, la libre organización política y, en base a esos 4 elementos,
la celebración de elecciones libres, justas y limpias, fundadas en el sufragio universal, como expresión de la soberanía popular. ¿Qué más queremos? Ahora, si es una ley, es obviamente obligatoria. Y los estados, al firmar ese tratado constitutivo, han hecho cesión de su soberanía. Ahora, como no hay ley perfecta en el ámbito del derecho internacional, menos, estoy de acuerdo en que esta es una ley desprovista de los suficientes elementos coercitivos que debería tener para hacerse cumplir y que además está librada al poder político de los Estados miembros que nunca han podido juntar los 24 votos en la OEA para darle una aplicación que hubiera sido insuficiente porque la mayor sanción de la Carta, como aquí se ha dicho, es la separación del país de la OEA y Cuba está separada desde la decisión del Uruguay, de Montevideo, y no pasa nada. Entonces, la Carta Democrática Interamericana es ley interna de los estados y es ley internacional. Segundo, ¿qué pasa cuando una ley no se cumple? No quiere decir que la ley deja de existir, quiere decir más bien que la ley sirve para señalar lo que se está incumpliendo. Si no fuera por la Carta Democrática Interamericana y los elementos esenciales, sería muchísimo más difícil señalar a las dictaduras castrochavistas y calificarlas como dictaduras de delincuencia organizada, que son lo que hoy día las define. Si no fuera por el derecho de los pueblos establecido por la Carta Democrática Interamericana, que señala absolutamente que los gobiernos tienen la obligación de promover y defender la democracia, no estarían en posición de delito los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y quienes traten de atentar contra las reglas de la democracia, como está pasando en la Argentina, México y el Perú. Imagínense ustedes el escenario actual con el castrochavismo en avanzada, basado en el dinero del narcotráfico y todo lo mal habido, y la inexistencia de estos principios que son normativos. Esta ley señala a los infractores, permite definir las dictaduras, impide la falsificación de conceptos de democracia que están siendo intentados hoy día por el Foro de Sao Paulo y por el castrochavismo. ¿Acaso no ha dicho en la última reunión del CELAC el dictador buscado por la justicia internacional, Nicolás Maduro, que ellos son una democracia revolucionaria? ¿Acaso los cubanos no se cansan de llenarse la boca de democracia desde un régimen que tiene presos políticos, torturados, perseguidos y millones de exiliados? ¿Acaso Bolivia no se vende hoy día como democracia con 43 presos políticos bajo la tortura de la expresidenta Yanine Áñez, con más de 1.700 exiliados, y hace que inclusive los niveles de las élites culturales y políticas duden de que eso sea una dictadura? Imagínense, sin Carta Democrática Interamericana, en Bolivia no se cumple uno solo de los elementos esenciales y sigue navegando con bandera de democracia. Finalmente, identifica el crimen y lo separa de la política. Ahora, termino con algo respecto a aportar a la Carta Democrática Interamericana. Con un artículo sobre el que hubiera consenso, no hay necesidad de cambiar la Carta, sino de aumentar a la Carta. Un artículo, como ha propuesto el ex vicepresidente Santos, debería incluirse a la Carta un conjunto de sanciones que tienen que ser económicas. No puede ser que el BID, que el Banco Mundial, que el Fondo Monetario Internacional le sigan dando crédito y dinero para sostener las dictaduras de crimen organizado en la región. Estos gobiernos, estos regímenes han quebrado sus países y el sistema económico internacional le sigue dando el dinero de las democracias destinado al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, porque esos son organismos que nacen del pacto de Bretton Woods, que es el resultado de la Segunda Guerra Mundial, en la que la democracia derrota al fascismo y ahora sostiene ese dinero las dictaduras. Hay que agregar una cláusula donde las sanciones sean sobre los créditos multilaterales, sobre el comercio, como ha dicho el vicepresidente Santos, pero además hay que darle capacidad procesal a los sectores de los pueblos. Lo que pasa hoy día es que la capacidad procesal en el derecho internacional, la representación está en manos de los gobiernos. Y si los gobiernos son los únicos que pueden hacer demandas, pueden hacer peticiones, eso es encubrimiento político, acuerdo o por lo menos negociación.
Hay que darle capacidad procesal en el marco de la denuncia de los elementos esenciales de la Carta Democrática Interamericana a órganos de expresión civil, cívica y popular en los países. Muchas gracias.